Bienvenido a Fuera de Micrófono, Alberto Delgado. ¿Cómo estás? Bien hallado. Pues, ¿cómo voy a estar, viejecito, que es lo que soy? Pero estás la cabeza todavía me funciona. Con una memoria, porque todo antes de entrar al estudio ya me has contado historias de... La cabeza es lo único que me funciona, lo demás está todo hecho una cacharrería, pero bueno. Oye, de alguna forma, fíjate, representas pues un poco la historia viva de esa televisión en blanco y negro, de esa España también en blanco y negro. Claro. ¿Cómo eran aquellos años? Pues era 60, porque tú empezaste en los 60 y algo. Por ahí, ¿no? Yo soy de la promoción del 59, pero empecé a trabajar el 56 ya. Ya en primero de la escuela, gracias a la secretaria de la escuela, que se llamaba Raquel Sierra, que fue una especial madrina para todos y que ha muerto hace poco. Pusimos el nombre de la promoción, el nombre de Raquel Sierra, por ella. Y ella me buscó lo primero, una beca de la Vanguardia de Barcelona, de 500 pesetas entonces. Y luego me proporcionó un trabajo a través de José María Fontespina, que luego estuvimos juntos en televisión. Era director de cine, pero era periodista también. Hizo muchas cosas bastante buenas en imagen. Y yo tenía que hacer 6 entrevistas mensuales y 6 resúmenes de conferencias para una revista médica. Yo me entrevisté prácticamente a todos los médicos de Madrid. Claro, porque después estuviste en la agencia Piresa, en Arriba, pero me imagino que cuando entras en la televisión, cuando solamente hay una televisión, como era el caso, te cambia un poco la vida, supongo que claro. Es que en donde vives ya no eres lo mío es ese señor que no sabemos. Lo mío es una batallita, porque yo no tenía ningún interés en estar en televisión. Pero vino, no sé si te acuerdas tú, el asunto Matesa, que provocó la caída. Provocó la caída. Se enfrentaban por un lado Fraga y Solís y por el otro lado los tecnócratas del Opus. Y Franco se cepilló a unos y a otros. Y entonces nombraron a Sánchez Bella. Sánchez Bella nombró director general de televisión a Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez, a través de Ramos Losada, que era el director de informativos, me quiso fichar. Pero yo entonces estaba en Piresa con Jaime Campane. Y entonces hubo una lucha, porque, oye, no, ¿cómo te vas a ir y tal? Ya tuve que ponerme un poco serio y le dije, mira, no voy a decir cifras, pero me paga televisión prácticamente el doble de lo que me pagas tú. Y por lo tanto soy padre de familia y yo Bueno, pues déjalo Total, que me llama un día a las Cortes y me dice, ya debutas hoy en televisión. ¿Cómo que debuto? Pero nada, ¿qué estáis debatiendo? Estamos debatiendo la ley de costas. Pues nada, sueltas un rollo y tal. Bueno, llego a Prado del Rey, me reciben encantados los locutores, porque venía un enemigo que además de hablar, escribía. Y cobraba bastante, ¿no? Y entonces le digo, oye, ¿dónde tengo que mirar? Cuando se enciende el piloto. Sí, pero es que yo empiezo a ver y hay 3 pilotos encendidos. Y digo, entonces, ¿qué estoy haciendo? No hiciste ninguna prueba, ¿no? No, la prueba en directo. En directo. La prueba en directo. Y entonces solté un rollo, me acuerdo que era la ley de costas, y empecé diciendo, España es un país eminentemente marítimo, porque tiene 3.144 kilómetros cuadrados de costa, más las insulares y tal. Todo quedó bien y tal. A la salida todo el mundo me felicitó, menos el subdirector general de prensa, Rodríguez del Castillo, que me va diciendo, Alberto, que nos has colado una buena. ¿Qué dice? Dice, hombre, has dicho que España tiene 3.144 kilómetros cuadrados. Entonces no sería España, sería Australia. Bueno, pero no se enteró nadie, porque iba tal pastilla hablando y entonces ahí empecé, y ya, como yo estaba especializado de alguna manera en cortes, pues ahí estuve y ya tuve la oportunidad. Es que sería muy largo de explicar, pero yo soy el único superviviente de los 5 periodistas que dejaron entrar. Que acreditaron en aquel momento, en los años 60 y muchos, ¿no? 65 finales. Porque Fraga tenía preparada la ley de prensa y Fraga quería que fuera con luz y taquígrafos. Pero, para no asustarse demasiado a los enemigos de que iba a ser un desastre y tal, dijo que nada más 5 periodistas, 1 por cada agencia.
¿Tú fuiste por Piresa? Yo fui por Piresa, González Cavada por F, aunque estaba también en ABC, Rafael Chico estaba en Radio Nacional, pero fue por Mencheta, Antonio José González Muniz, de la Editorial Católica, estaba en el Ya, pero fue por Logos, y yo que fui por Piresa, y Juan Rodríguez Ruiz por Europa Press. De los 5 ya solo quedo yo. Bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿A ti no te decían alguna vez? Porque yo recuerdo una imagen de verte dando la información, la reseña de lo que había sido la sesión del Congreso y tal, y hablabas muy rápido. ¿Alguien te decía, oye, no hables tan deprisa? ¿O es que te lo exigía? No, es que yo trataba, porque era una ilusión. Yo trataba de decir en el mínimo espacio de tiempo lo máximo. Yo tengo un récord en televisión que me cronometraron. Yo solté 5 folios mecanografiados a doble espacio en 3 horas, en 3 minutos 30 segundos. Me llamó el director de informativos y me dijo, como alarde, pero por favor no hables tan deprisa. Pero claro, yo quería decir muchas cosas en poco tiempo. Y luego para mí tenía una ventaja. Cuanto más deprisa hablaba, menos me equivocaba. ¿Sabes? Eso es un don de arriba. Claro, de aquellas cortes franquistas que tú conociste en los inicios, a lo que estamos viendo ahora, supongo que, claro, ahí ha pasado muchos años. Es que no tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. En primer lugar, ten en cuenta que esas cortes eran unas cortes domesticadas. Amañadas. Domesticadas. Estaban todos a favor, claro. Yo empecé a hacer información con don Esteban Bilbao. ¿Qué te voy a decir? Se lo digo a mis hijos y creen que estuve con Prini y con Sagasta, porque claro, le vienen tan lejos como entonces. Pero luego, ya con Iturmendi, Fraga mete la ley orgánica del Estado, y esa ley orgánica del Estado permite 3 leyes que fueron fundamentales entonces, aparte de la ley de prensa, que era la ley de representación familiar en Cortes, la ley de libertad religiosa y la ley de funcionamiento del Consejo Nacional. Esas 3 sirvieron de caballo de batalla para avanzar en una tímida apertura. Pero la ley de prensa, por ejemplo, que ahora parecería de risa, fue un avance tremendo porque se suprimió la censura. Y de la censura podríamos estar hablando horas, porque además de tonterías, es que eran un poco estúpidos. No solo además te tachaban cosas, sino que te añadían cosas para que le quedaran bien los párrafos. Era una cosa de juzgado de guardia. Y eso no podía durar. En televisión era más difícil, pues si entrabas en directo... Ahí no había nada que hacer. Ahí no me podían dar la bronca. Ahí no me podían cazar. No, y además hablaba tan deprisa que no se enteraba, no se lo creo. Ya. ¿Tú confiabas en que este país pudiera llegar a ser lo que... Pues, que la democracia se consolidara, porque claro, al final pues Franco delega en el rey, pero para que todo esté atado y bien atado, ¿no? Bueno, yo creo que ni Franco se lo creía. No. Vamos, no es que lo crea, es que Franco, en determinadas conversaciones con determinadas personas, dijo, cuando muera yo, esto tiene que cambiar. Pero yo no estaba muy satisfecho de cómo iba la cosa. Y te digo por qué. Éramos 4 gatos los periodistas y teníamos mucha relación con todos los procuradores en Cortes. En el bar de Chicote, en las Cortes, pues cambiábamos impresiones. Yo me hice amigo de muchos de los tenientes generales, de los capitanes generales, y les oí hablar. Ten en cuenta que entonces los capitanes generales, hablo de la muerte de Franco, todos habían sido tenientes cuando se lanza el movimiento, cuando se lucha para acabar con la República, eran todos tenientes y ahora eran tenientes generales, salvo uno que era Campano, que fue el primer alférez provisional que llegó a general. Bueno, y entonces yo dije, estos no van a tragar con los comunistas, van a tragar como mucho con los socialistas, pero con los comunistas no. Pero ahí demostró Suárez, primero, una valentía impresionante. A Suárez se le podían decir muchas cosas, pero valiente era, lanzado como todos. Y aprovechando un sábado de gloria... Bueno, ahí también, aunque ahora se está cuestionando mal su figura por lo que ha ocurrido después, pero ahí también la figura de su majestad, del rey don Juan Carlos, fue fundamental. Claro, porque para el 23F, era el jefe del Estado. Para el 23F, para el 23F fue fundamental. Lo que pasa es que yo creo, pero se ha escrito tanto y todavía no lo sabemos del todo, yo creo que había militares
que creían que venía del rey el tema. Y entonces por eso tuvo que coger ahí fue fundamental Sabino Fernández del Campo. Porque Sabino Fernández del Campo fue metiendo en el teléfono uno por uno a todos los capitanes generales, a Juan Carlos, y Juan Carlos dijo que esto no es una broma. Como jefe de las Fuerzas Armadas te digo que aquí no se levanta nadie. Y entonces, salvo Milán del Bosch, que estaba iluminado, y que en Valencia ya sacó los tanques a la calle, los demás se fueron poco a poco arrugando. ¿Comprendes? ¿Dónde te cogió a ti el 23F? Pues entonces todavía estabas en televisión, pero ya no estabas en digamos, en primera línea. ¿Quieres que te diga la verdad? Pues sí, cuéntamela, claro. Me cogió, para que se enteren la nueva generación. Me cogió jugando al tenis. Muy bien. Bueno, pero te explico. El trofeo Marlboro de periodistas lo había creado Manolo Santana porque se retiraba para agradecer a la prensa lo que había sido. Y entonces nos pidieron, yo estaba ya en televisión, vino uno de deportes y me dijo, oye, tenéis que apuntaros a esto. Digo, yo no juego en mi vida al tenis. Pero apúntate. Bueno, con Andrés Berlanga, un excelente periodista y gran escritor, autor de La Gaznápira, que luego fue jefe de comunicación en la Fundación Comar hasta su muerte prácticamente, pues nos fuimos a la casa de campo de madrugada y pasábamos bolas allí. Bueno, rápidamente, juego el primer partido y lo gano, no me explico cómo. Y en el segundo me meten 6-0, 6-0. Y dije, a mí no me mete 6-0, 6-0 nadie. Me hice socio de la Ciudad Deportiva. Fui sumando y en el año... Fuiste profesional casi, ¿no? No, pues mira, el trofeo, que era muy bueno, lo tengo yo en Santiago Millas, era un trofeo de plata bañada en oro, tenía únicamente que tener una cajetilla de Marlboro de marfil puesta ahí. Pero bueno, ese trofeo se podía ganar 3 años seguidos, si se ganaba, o 5 alternos. Yo gano el 75, gano el 76, y el 77, si gano, me lo llevo. Pero amigo, el 77 entra en juego Alfonso Rojo, entonces novio de Ana Rosa y Quintana. Y más joven también, claro. No, y sobre todo profesor de tenis. Él daba clases de tenis. Yeah. Y entonces a mí me dijeron todos mis compañeros, no, es que no tiene nada que hacer, así que digo, bueno, yo lo único que voy a hacer es pasar una bola más que él. Y volviendo al 23F, entonces, ¿tú qué haces cuando te enteras? Entonces te digo, no, es que vamos al problema. El problema es que uno de los Marlboro, el del 81, tenía como premio, además del trofeo, invitación a Puerto Rico para ver la final del Marlboro de los buenos, de Pepsi y de todos los que habían. Entonces yo le pido permiso a Gabilondo. Digo, oye, ¿te importa darme 7 días? Y voy con mi mujer, aprovecho, veo un poco Nueva York y vuelvo. Nada, lo que quieras. Y resulta que yo hago la información de los debates, primera votación para Calvo Sotelo, que no sale porque la minoría catalana con Roca a la cabeza se opone. Era un jueves. Yo el viernes me voy. Paso por Nueva York, veo Puerto Rico, y cuando vuelvo a Nueva York ya a disfrutar una semana, me dice el maletero del Hotel Hilton, balacera en el Congreso. Digo, ¿qué es esto? Llamo inmediatamente al corresponsal de televisión en Nueva York, me pone con Eduardo Sotillos y me cuentan la película. Y entonces yo digo, se acabaron las vacaciones, le digo a mi mujer, a las 7 de la mañana estaba yo en Iberia de Nueva York para que me diera un billete y me vuelvo a Madrid. Y ya, cuando se reanudan las cortes, estoy ya dando la información. Con lo cual todo el mundo se creyó que yo había estado en el ajo. No, yo había estado en Nueva York. Pero la culpa la tuvo el tenis. Has citado a Sotillos en los telediarios, aquellos de Sotillo, Lalo Azcona, Pedro Macía, que en paz descanse porque ya falleció. Tenían fama de que eran... Y Miguel Ángel Gonzalo, que hacía la segunda. Claro, parece que han hecho historia en el sentido de que eran libres, ¿no? Y tú estabas ahí, claro. Yo estaba ahí porque hice la información para los 3 telediarios de las Cortes y de la Constitución. Pero te digo una cosa, todo eso se debe a un planteamiento muy importante que se hizo por parte de la Casa, ¿sabes? Porque había que elegir precisamente a las personas que iban a dirigir los telediarios, y que además quería el director general de televisión entonces, quería que hubiera
lo más posible una cierta objetividad. Y entonces se nombra a la Lazcona, que era una persona, digamos, progre de la época, a Sotillos, que era socialista, pero un profesional como la copa de un pino. Y Pedro Meno era un profesional de la casa porque se le ofreció a Onega. Pero Onega no andaba muy fino entonces y tal, y dijo, no me gusta salir todos los días y dar la cara y tal, ¿no? Y entonces por eso lo hizo Pedro Macías, ¿sabes? Y la televisión pública siempre está un poco en manos del gobierno, y ha sido controlada por el gobierno, por este gobierno, por el anterior. Por todos. Pero ahora está todavía más controlada, porque no sé si hombre, la actualidad, partamos de la base de que ahora no debería estar controlada. La televisión pública es un servicio público que debía estar hecho por profesionales objetivos y poniendo por delante la verdad, pero eso es tan complicado. Mira, yo fui periodista porque leí a Eugenio Dors una frase que me impactó, que dijo, los hombres, en la época no había feminismo, los hombres y las mujeres, los seres humanos, tienen un hambre y sed permanente de verdad. Y dije, es verdad. ¿Y cuál es mi misión? Quitarles las hambre de verdad, porque le voy a dar la verdad. Con esa ilusión entre ellos. Y luego las circunstancias me hicieron ver que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero siempre he procurado en lo posible ser lo más objetivo. Y entonces, pues claro, mira, hablabas de los telediarios. El que hizo todo eso era Rafa Ansón, más listo que el hambre. Rafa Ansón le dijo... trabajo ahí, ¿no? Rafa Ansón dijo a Suárez, si quieres ganar las elecciones, déjame actuar con libertad. Con libertad. Y actuó con libertad. Y se ganaron las elecciones. Y él eligió los que iban a intervenir, y yo recuerdo que le tuve a mi lado en todas las votaciones de las elecciones del 77 y del 79, que estaba provincia por provincia. Además decía, cuando le interesaba, da primero estas que son favorables. Digo, pero si luego tenemos que dar las otras y van a parecer que son... Tú da primero estas y tal. Más listo. Sigue siendo amigo mío y un hombre muy inteligente. Sí, o sea, eres telespectador habitual. ¿Sigues algún programa en concreto? ¿Hay algún programa que te...? Yo normalmente, no confieso, yo ahora veo los informativos en Antena 3. Ajá. Me gusta mucho Antena 3 y me gustan los compañeros de Antena 3. Pero eso no quiere decir que no digan lo mismo de todos los demás. En televisión española hay muy grandes profesionales. Los ha habido siempre. Y además, si miras... Los triunfadores en otras televisiones procedían de televisión española. Una cantera espectacular. Lo que pasa es que, claro, en nuestra época, por ejemplo, a mí una cosa que me volvía loco es que no teníamos vídeo, teníamos cine al principio. Y había que revelar. Y entonces yo empezaba a dar la información mirando a la gente, esperando que me cubrieran con la cámara. Pero resulta que no venía el revelado. Y cuando venía el revelado ya prácticamente había acabado yo mi fuera. Quiero decir, era otra cosa. Mi padre, que era director de cine de los tiempos del mudo, decía que en esa época el cine español era de cocido y mesa camilla. Bueno, pues la televisión de entonces era de cocido y mesa camilla. Que quizá el cambio más grande de la televisión ha sido tecnológico. Yo creo que sí. Yo creo que tecnológico. Claro. Y luego lo que pasa es que los profesionales hacíamos encaje de bolillos para, sin tener los medios técnicos, hacer lo que podíamos. Yo en eso tengo que elogiar a una persona que acaba de fallecer, que se llamaba José Marín Quesada. Era un realizador y fue... Un papel importante, ¿no? Fue el que el 23F dijo el 23F de quitar estos rojos como si ya no estuviéramos grabando, pero seguir grabando. Y gracias a eso todo el acto se mantuvo. Y ha muerto hace poco. Y él era de risa. Ya nos compenetrábamos tantos que de repente estaba yo hablando de una cosa y oía Sevilla. Y yo rápidamente decía, era una información de Sevilla, y no sabía de lo que era. Y me metía lo hemos recordado hace poco porque ha muerto hace poco. Y yo creo que no se le ha hecho justicia. En televisión había grandes profesionales.
grandes profesionales. Diomedes y Saturio a la hora de montar, pobres, yo recuerdo, para quitarle a Franco las babas. Poco a poco, una labor de chinos. Todos. Y había un realizador que se llamaba Terribas, que murió al pie del cañón, estaba enfermo del corazón. Claro, ser realizador de un telediario y estar enfermo del corazón es incompatible. Le pegó un zurriago. Porque yo parece que lo estoy viendo en Prado del Rey, que había unos patos, saltando los patos con la torta, con la imagen y tal, y meterla y tal. Y en una de estas le digo, tampoco se le ha reconocido nada. En la historia del parlamentarismo ha habido pues grandes cronistas, ha habido de los que vienen después, porque siempre parece que siempre se hace una referencia a Luis Carandel. Supongo que tú también lo conociste. Sí, hombre, de alguna manera él me sustituyó cuando... No sé si estaba Pedro Rodríguez, quizá, ¿no? Pedro Rodríguez era un fabuloso cronista. Entrevistador también, ¿no? Y el mayor elogio que me han hecho en mi vida me lo ha hecho Pedro Rodríguez en un artículo en Teleradio que se llamaba Encore Alberto, porque decía que había cambios en televisión tremendos, pero yo estaba incólume allí. ¿Y cómo te ponía el título, Inco? Encore fue en francés. Bueno, ya. Porque él decía, ¿recuerdan ustedes una de Miura que le decía, eran unos exiliados, y le preguntaba uno al que venía, Encore Valdavia, el marqués de la Valdavia? Dice, sí, pues si sigue Valdavia, no sé qué. Después decía, Ancora Alberto, sí, pues ya está. Bueno, pues Pedro murió muy joven, también estaba mal del corazón, pero escribió unas crónicas fabulosas. Víctor Márquez Riviriego. Me voy a encontrar con él ahora dentro de poco. Miguel Ángel Aguilar tuvo también. Miguel Ángel Aguilar ¿no? también, pero no, ¿cómo te diría yo? No era Víctor Márquez Riviriego. Es que Víctor hacía crónicas diarias como Carandel. Y yo hacía crónicas... Las literarias, ¿no? Yo hacía para el periódico, para arriba. Lo que pasa es que, claro, si te cuento mi vida, porque yo acababa a las 9 el telediario agotado, porque había empezado a las 8 de la mañana, iba corriendo al edificio arriba y ahí me servían la cena mientras escribía la crónica. Y tenía un subdirector, cuyo nombre no quiero decir, que todos los días me decía lo mismo. ¿Pero cómo vienes tan tarde? Digo, ¿me has visto en la cara en televisión? Pues lo que he tardado en venir. Bueno, son batallitas. Ya, bueno, pero está bien recordarlas, ¿no? Son para batallitas. Que la gente... Mira, porque ahora mismo ha cambiado tanto el periodismo que claro... Sí, pero ha cambiado mucho el país. Ha cambiado mucho el periodismo, pero la verdad sigue siendo la verdad. Y sigue habiendo sujeto nuevo y predicado. Se pueden hacer todas las locuras que quieras, pero el idioma es el idioma y la verdad es la verdad. Y mientras se siga defendiendo la verdad, saldremos adelante. Y si hacemos juegos malabares, lo pasaremos mal. Ahora, ¿cómo ves? Tú has dicho al principio de la entrevista que no confiabas demasiado en lo que podía pasar en este país. No, pero ahora cuando lo ves ahora... bueno, lo primero... Claro, porque han pasado 40 años, pero parece que hay un retroceso en algunas... Hombre, totalmente, porque es que además llegó el momento, yo no lo creí, confieso humildemente que no lo creí, pero los procuradores en Cortes hicieron el harakiri porque sabían, la ley de reforma política, porque sabían, ¿no?, qué es lo que había que hacer. Pero luego llega la Constitución y, amigo, izquierda, derecha, centro, y todo el mundo se puso de acuerdo, cedió parte y salimos adelante. Y hemos tenido 40 años fabulosos. ¿Y ahora qué pasa? Que nos lo vamos a cargar. Porque, claro, ¿cómo podemos estar 40 años de paz tranquilos y de convivencia? Eso en España no puede ser. Pero algo hemos hecho malo. ¿Por qué se ha vuelto a este país, al enfrentamiento, al odio? Pues yo creo que hay varios factores. Quizá también antes había un bipartidismo, ahora ya hay más... Pero es que hasta en el franquismo, es decir, mira, en el franquismo un director general era un tío que se las sabía todas. Un subsecretario, no te quiero decir, un ministro, quiero decir. Ahora, en unas elecciones extrañas, tocan 3 ministerios y le ponen a una joven brillante que no tiene nada, si rascas, a ser director general de regiones. Y dices, pero esto no puede ser. Y el problema es que, con todos los respetos para los actores, la diferencia entre los años 70 y ahora...
Es que ahora que encontrar una persona que hable correctamente ya cuesta mucho. Pero bueno, oye, esa es la vida. En cambio hay mucha más tecnología, hay mucha más libertad, hay más dinero, hay todo lo que usted quiera. Pero la inteligencia no es solo ni el dinero ni la tecnología. ¿Las redes sociales están fuera de tu alcance? ¿O? Sí, yo la verdad es que las redes sociales nunca las he entendido. Eso me pasa como cuando veo los resultados de los estudios de mercado. Las encuestas. Todo eso me suena chino. Yeah. Me suena chino. Porque además, yo no dudo que estén bien hechas. El problema es quién luego las decide cómo se dan. No. ¿Comprendes? Y claro, ahí ya la prueba está que ya se le ha visto el plumero al actual, se le lleva bien todo el plumero a todas partes, en todos los pronósticos va primero los socialistas y muy alejado el PP. Y luego resulta que es lo contrario. Pero la primera vez vale, la segunda vale, pero es que llevamos 15 o 20 así. Yo lo que veo es que los partidos políticos son necesarios, pero por encima de los partidos políticos está la nación, el país, y decir, con lo que diga me voy a oponer, pero espérate a oírle, a lo mejor resulta que tiene razón. Pues aunque tenga razón, mire usted, eso es sectarismo. Y estamos premiando el sectarismo. Cuanto más sectario eres, más puedes lucirte en tu vida. Hombre, mire usted, eso tampoco. Ya. Eso tampoco. Tú presentaste programas como... Bueno, estas fotos son de aquella época, yo creo, de los años 80. Programas... Yo, tengo apuntado, no sé si no está bien esa documentación, me corriges, que hiciste las instituciones y opinión pública. Parlamento también, ¿no? Parlamento colaboré, pero no lo creé yo. Ya. Entonces, si te das cuenta, son 3 programas que tienen que ver con la estructura un poco del Estado, hombre, del sistema. Mira, ¿Qué ha pasado con las instituciones? Porque claro, tampoco ahora mismo tenemos unas instituciones. ¿Qué me pasó con las instituciones? No, si yo te contara, por ejemplo, no sé, cualquier instrumento de entonces, de instituciones. El Consejo del Reino quedó bastante bien, pero de repente decía el Consejo de Economía Nacional. Y Enrique García Ramal, que era una bellísima persona, se transformó en Hickok y quiso los planos. Pero oiga usted, que usted viene a contestar unas preguntas. No, ya se sienten... Mira, fue un rollazo, con todos los respetos. Opinión Pública estaba José Ignacio Verda, entonces colaborando conmigo de todo eso. Y ahí hacíamos unas encuestas que no estaban mal. Las instituciones, a mí, ahora que no me dio nadie, no me gustaba nada lo que estaba haciendo. Opinión Pública, que no es lo mismo que opinión publicada, ¿no? Por supuesto. Pero... ya entonces empezaban a funcionar las encuestas. El boom de las encuestas empieza con eso. Y más preocupación también por la imagen, por la televisión, por el relato, que ahora se lleva mucho por supuesto. Lo de argumentar cosas para que... Pero yo siempre recuerdo, no sé, sería muy largo de pensar, pero se han metido mucho con el franquismo y tienen razón en una dictadura. Pero si yo te contara una anécdota que viví, que se me saltaron las lágrimas... Lo voy a resumir rápidamente. Adelante. Retribuciones del personal funcionario al servicio de la administración militar. Enmienda. Las telefonistas de Burgos. Las telefonistas de Burgos, entonces capital de la estaban trabajando, pero no les habían puesto como funcionarias. Se retiran y pierden derechos. Y entonces la Comisión de Defensa, que la presidía el teniente general Asensio, vaya personaje, admirable. Y todos los tenientes generales entonces, había un comandante jurídico que presenta una enmienda diciendo, oiga usted, que esto de la de Burgos está mal, porque no estamos haciendo justicia. Y claro, vienen los ponentes, era Fernández Cuesta, Garro y tal. No se puede aceptar eso, porque supone un aumento de gasto y tal. Y el presidente, teniente general Asensio Cabanillas, no se me olvida, se dirige a los procuradores y dice, pero bueno, vamos a ver, yo no entiendo mucho de esto, pero ¿tienen razón o no tienen razón? Sí, mi general, tienen razón, pero esto...
Tienen razón y no se la vamos a dar. Ujieres, cierren las puertas. De aquí no sale nadie sin que se solucione el problema. Amigo. Y a la media hora salió una disposición adicional transitoria que en el caso específico de las que estuvieran prestando servicio en Burgos en esa época, tenían derecho a la retribución total del Estado. Digo, esto no es política, pero esto me encanta. Esto me encanta. En tu larga trayectoria en televisión llega un momento en el que bueno, tú decides irte. Yo creo que a lo mejor, como decía García, 5 minutos antes de que te pudieran echar, o porque había cambiado el equipo directivo, ¿no? Yo estaba ya tú dejas Televisión Española, yo estaba ya echado. Yo estaba ya echado. Ya, pero por un tema también ideológico, de alguna forma. No, mira, no. Yo resulta que cuando ganan los socialistas, José Luis Balbín, que era un personaje, y que no se casaba con nadie, me llama y me dice: Alberto, tengo 2 cosas para ti. La primera es complicada, la segunda es más sencilla. La primera es que dirijas y presentes el telediario de las 9. Digo, hombre, José Luis, si haces eso tú y yo duramos 15 días. La segunda es que voy a crear un departamento, toda la burocracia, Secretaría General, donde se hace un departamento de previsiones y seguimiento, donde rescaté de los pasillos a un montón de represaliados y los metí conmigo. Pero entonces me surgió una oferta de los navieros que me doblaba el sueldo de televisión para una campaña en defensa de la mina, y pedí la excedencia y me marché. Que conste, en honor a Calviño, que me dijo: si te va mal, no esperes a los 3 años que tienes excedencia, vienes y yo te... Bueno, pasan los 3 años y vuelvo. Y ahí ya empecé a baquetear. Estuve en los del fin de semana, porque yo ya en fin de semana me ganaba bien la vida. Tenía varias asesorías, era un negro ilustrado que escribía discursos brillantes para que los dijeran otros, cosa que no es tan fácil, pero tiene su técnica y tal. Pero entonces ya vienen cambios, y los que vienen, pues primero, para escaparme de que me querían nombrar jefe de los centros regionales, con lo cual tenía que desplazarme cada semana a varios sitios y tal, y dije, esto no lo puedo hacer. Pero se empeñaron, y entonces Julio de Benito, que en paz descanse, me protegió y me mandó al Teletexto. Y estuve más o menos escondido hasta que me sacan y me mandan de redactor de a pie al fin de semana. Y entonces yo estaba... No quiero presumir, pero los directores entonces me decían: ¿qué hago contigo? Digo, pues, el jarrón chino. Pues dejarme en paz, en lo posible. Y entonces ahí estaba en muy mala situación. Entonces, cuando viene la oportunidad del ERE, no, porque te puedes jubilar. Digo, yo a los 55 años, que es cuando estoy mejor, me voy a jubilar. Hazme la cuenta que me largo una indemnización y me voy. No se ha tratado bien en una televisión pública a la gente que tiene una larga experiencia, que puede servir un poco también de, mira, sí, de referencia. Te parecerá algo cursi, pero tengo una frase con esa. Televisión Española es la única empresa que puedes pasar de general de división a cabo Furriel simplemente porque cambian los de arriba. Ese es el problema. Un profesional que es bueno con unos o con otros. Y no importa la edad tampoco, ¿no? En América, por ejemplo, ahí han estado Walter Cronkite y muchos... Yo recuerdo otra batallita. Vino Sir Charles Curran, que era el director de la BBC. Y yo le dije: señor Curran, yo tengo un cariño y una admiración impresionante por Kenneth Kendall, que es gran periodista. Y me dijo: no es periodista, es locutor. Digo, pero hombre, sí. Dice: hombre, hay una cosa que se llama autocue y está leyendo todo. Y como es un gran intérprete, está hablando una cosa y, por ejemplo, las estadísticas, y baja la cabeza, ¿no? Si lo tiene ahí, baja la cabeza como si estuviera mirando una cifra. Y era buenísimo el tío. Y ya dije, mira tú qué es la técnica. Porque claro, yo entre los profesionales en la historia del periodismo distingo dos. Los que no tuvimos nada en que apoyarnos y los que tienen una cosa que se lo está poniendo delante y no tiene más que leerlo. Vamos, que no son iguales las circunstancias, digo yo. Escribiste hace unos años, durante la pandemia,
unas memorias, se titulaban Memorias apresuradas de un periodista de la transición. O sea, ¿tú te sientes identificado con esa época? Totalmente. Si tuvieras que volver, harías lo mismo. Bueno, mira, yo he trabajado como un descosido, pero lo he pasado fenomenal. Ajá. Porque cuando estás haciendo una cosa que te gusta y ves el resultado, es lo mejor la mejor profesión que hay es el periodismo. Lo que pasa es que si te dejan. Si te dejan es lo mejor. Pero corren malos tiempos ahora. Malos tiempos, en primer lugar. Yo veo a los jóvenes... Supongo por compañeros y por... Te voy a aclarar, con unos datos te lo aclaro enseguida. Mi promoción de la Escuela de Periodismo salimos en toda España 83. Ahora salen 7.000 y pico. Los medios son prácticamente los mismos. Luego ahí tiene que haber... ¿Qué pasa? Que ahora te cuesta muchísimo trabajar, te cuesta muchísimo que te paguen y te pagan bastante mal. Entonces eso se refleja luego porque, claro, yo recuerdo en los tiempos del franquismo, Manolo Jiménez Quiles, que dirigió el Ya y que era su secretario con Fraga y tal, me dijo, mira, yo un redactor no quiero verle parado en la redacción. Si no tiene nada que hacer, que vaya a la biblioteca y se ponga a leer. Pero que no pare de... Y digo, ay, madre mía, si eso fuera verdad, si eso fuera verdad. Pero bueno, mira, como dicen los antiguos, que me quiten lo bailado. ¿Sigues haciendo deporte? ¿Haces, no, ya no haces ejercicio? Yo hice... Claro, tú tienes 86 años, ¿no? Tengo 86. Yo cogí primero, de niño, me tiré a 2 campeonatos de Castilla de natación en braza. Con 15 años fui campeón de España de balonmano juvenil. Y a los 16 me puse a trabajar. Y ya no cojo un deporte hasta con 32 años, para hacer 33, con el trofeo Marlboro de tenis. Y en tenis, Santana lo tiene escrito en un artículo, que si yo hubiera empezado de niño, hubiera sido figura. Porque yo he dado una clase... Tenías cualidades. He dado una clase de tenis en mi vida, una. Y prácticamente no me entrenaba, porque yo he ganado todos los trofeos importantes en medio de la Constitución y de la reforma política. Tenía que colocar a mis partidos a los contrarios a mediodía para, sin comer, ganarle y volver a las 4 a las Cortes. Y lo pasaba bomba. Lo que pasa es que ahora me falla ya casi todo. Ya digo que... claro, de alguna manera sí que si pasas por la carrera San Jerónimo y por el Congreso, hombre, son montones de recuerdos, pero... Pero fíjate, estuve hace relativamente poco y la verdad es que solté un speech ahí delante de la presidenta del Congreso, que era entonces del Partido Popular, Ana Pastor. Pastor. Bueno, y hablando de mis temas, de cuando yo empecé y todo esto. Pero como todavía estaba bien de cabeza, les empecé a recitar las oposiciones a letrados, quién las había ganado. Las primeras mujeres taquígrafas, tripistas, porque no eran taquígrafas. Y acabé diciendo, los jóvenes que están aquí están llenos de esperanzas y de ilusiones. Los mayores estamos llenos de recuerdos. ¿Y por qué no unimos esperanzas, ilusiones y recuerdos y trabajamos juntos para un país mejor? Porque vamos a dejarles un país a tus nietos, porque... Yo lo que veo es que peor, la tecnología avanza tanto. Pero hay muchos problemas de vivienda, es lo que te iba diciendo en la profesión. Hay un paro impresionante, pero es que además cuando logras meterte en algún sitio te pagan fatal. Tal y como está la vivienda en Madrid, que es horrible, es que no tienen ni para pagar 15 días de vivienda y no podrían comer. Claro, eso hay que solucionarlo. Bien está que al principio yo he trabajado para cobrar tampoco en mis comienzos, pero no me faltaba trabajo. Es que ahora te fichan para una cosa, te tienen horas haciendo el bobo, no aprendes demasiado y encima te pagan fatal. Yeah. Pero yo tengo... Mira, siempre saldrá gente buena. Siempre saldrá gente buena. Y luego, a mí me reconforta, ¿ves? Por ejemplo, nos metemos tanto con los jóvenes, que se los hippies, que se los no sé qué. Y llega la riada en Valencia y todos esos hippies, una pala y a barrer. Sí, eso es ¿no? Eso es España. Solidaridad, tienen valores, ¿no? Eso es mi España. La España que yo quiero es esa.
Pues muchas gracias. Te iba a preguntar, se me pasó preguntarte, cuando tú empezaste, todos siempre hemos tenido alguna referencia y tal, ¿quién era un poco el periodista? Dices, que tú considerabas al que deberías incluso... Yo no sé, emular en algún cuando yo era momento. pequeño, desde el punto de vista profesional, no hablo personal ni ético, don Manuel Aznar. Don Manuel Aznar, que era Que tenía el abuelo el del abuelo, que fue porque el padre también... El padre era estuvo una bellísima persona, le traté y era amigo mío. Pero don Manuel era un espectáculo, era un espectáculo. Era listísimo. Con 20 años dirigió el debate con El Sol. El Sol lo dirigió con 20 años y en la Primera Guerra Mundial se sentaba con los jefes de Estado Mayor, tanto de las fuerzas aliadas como de las germánicas, y era un tío respetado. Era un fenómeno. Y luego, más adelante, para mí Jaime Camani ha sido un gran profesional. Maestro. Siempre ha habido, plumas ha habido siempre. Pues muchísimas gracias, Alberto, y nada, ha sido un placer escucharte. Batallitas. Bueno, batallitas que... Ya no me queda más que las batallitas. Que ahí están, ¿no? Que ahí están y que, mira, y que resumen una vida de... Sé que voy andando lenta, fatigosa, pero inexorablemente hacia la última vuelta del camino. Y voy tirando del ronzal del borriquillo de mis recuerdos de toda una vida. Y ya me preparo para quitarme equipaje y casi desnudo, como los hijos de la mar que decía Machado, ponerme delante del sumo hacedor y que me perdone, porque si es infinitamente justo, voy de ala, pero si es infinitamente misericordioso, me salvo. Muy bonito, muchas gracias.